Pues vamos a ver, esta asignatura son ocho temas al pensamiento en contexto, no me acuerdo, no me los traje todos. He mirado a ver las PEC y el 1 de marzo nos subirán las tareas, el 1 de marzo, pero ya dio una idea de que iría sobre el tema 2, sobre el tema 6. Pues irá sobre razonamiento probabilístico, tema 6, por lo tanto, inductivo, razonamiento inductivo. ¿Qué vamos a ver en este primer tema? ¿Cómo es la psicología del razonamiento? ¿Qué ocurre? El pensamiento, ¿cómo razonamos? Es uno de los procesos cognitivos básicos, por lo que aplicamos y utilizamos nuestro conocimiento. Hacemos hacer inferencias. Sin esa posibilidad de hacer inferencias, dependeríamos siempre del conocimiento puntual y específico de cada una situación. Ahí viene el ejemplo de su hijo e hija son más altos que su sobrino. Su hija de 7 años, o sea, vamos a hacer inferencias. Por lo tanto, su hija de 7 años es la más alta de los tres, etcétera. Vamos haciendo inferencias. Te van diciendo una serie de datos y tú vas diciendo, bueno, pues vas pensando, ¿no? Haciendo inferencias. ¿Qué nos permite el razonamiento? Nos permite pasar de una información a otra, dado de que a partir del conocimiento sobre uno o más enunciados relacionados, podemos derivar otro enunciado o rechazar una conclusión. No todas las inferencias son iguales. Entonces vamos a ver la investigación básica en psicología, en tareas experimentales. Vaya, no puedo ponerlo más pequeño esto. No, no me deja más. Bueno, ya puedo quitar todo esto, ¿no? Dice. Si no me tapa. Suéltate. Se pega. Vale, así nos permite un poco menos. Es que yo utilizo mucho. Reconozco que al hacer las diapositivas, mira, yo me voy a quitar de aquí porque yo no sirvo para nada. Y buenas tardes, buenas tardes. ¿Eh? Están oyendo, sí, gracias, porque ¿qué haría yo sin mi público? Me quedaría sin trabajo, básicamente. Vale. Esto, pero esto no necesito. Vale. Entonces, el razonamiento vamos a estudiar cómo pasamos de una información a otra. Un argumento, vamos a utilizar argumentos, que son, o sea, tenemos los dos tipos de razonamiento. Deductivo, de un enunciado pasamos a una conclusión. ¿Cómo es el inductivo? Cuando vamos más allá de lo expresado, hacemos un razonamiento inductivo. En este tema vamos a ver primero cómo es el razonamiento deductivo y luego el inductivo, básicamente. Luego ya entraremos tipos de razonamiento deductivo e inductivo. Y luego ya los tipos de razonamiento. Bien. Tenemos unas premisas, que son unos enunciados. El niño es más alta que la niña, por ejemplo, ¿no? Una premisa, o varias premisas, primeras premisas, segunda premisa, y una conclusión. Por lo tanto, no sé qué niña es más alta que los tres, etc. Dando, por ejemplo, si el contenido de las premisas es verdadero, deductivo, las conclusiones se siguen necesariamente de las premisas. Si tienen valor de verdad o de falsedad, en caso de la deducción, ¿no? Por lo tanto, es un argumento válido o inválido. En el inductivo, las premisas apoyan la conclusión con un nivel de probabilidad más o menos probable. No hay cuestión de verdad o falsedad. Por lo tanto, es como si fuera una escalera. En el deductivo vamos hacia abajo, a partir de lo general, digamos, a lo particular. Juan es más alto que María, María es más alta que Pedro, luego Pedro es el más bajo de los tres, ¿no? Vamos hacia abajo, a lo particular, y lo inductivo vamos al revés, procesamiento hacia arriba, de lo particular llegamos a lo general, la metáfora direccional, ¿no? Que decía la Pero ¿cuál es la diferencia entre el deductivo y el inductivo?
no es lo general o lo particular, sino la validez deductiva y en la inducción la fuerza de la inducción, determinada por la probabilidad, por una probabilidad. De hecho, en asignaturas como contraste de hipótesis, bueno, diseño de investigación, contraste de hipótesis, estudian psicometría un poco, verán que se utiliza esto, ¿vale? La inducción, la probabilidad. Veremos cosas que tienen que ver con análisis de datos, el teorema de Bayes, ya veréis que hablaremos del teorema de Bayes. El teorema de Bayes se vio en análisis de datos, ¿vale? Ya, de hecho, el año pasado me lo traje y este año volveré a traer el formulario de análisis de datos para que veamos el paralelismo, aunque no hay que estudiarlo aquí, no tiene que ver. Por lo tanto, aquí esa es la diferencia. Un argumento es válido, el deductivo, solo si es imposible que su conclusión sea falsa y siendo verdaderas sus premisas. Por lo tanto, la verdad de las premisas garantiza la verdad de las conclusiones. Autógrafos, por favor. Seguimos. Un argumento inductivo es fuerte, probabilísticamente fuerte, solo si es improbable que su conclusión sea falsa cuando sus premisas son verdaderas. O sea, las conclusiones son más o menos probables dependiendo si están apoyadas por las premisas. Seguimos. Vamos a ya entrar a hablar de lo deductivo, lógica y razonamiento. Decimos que Skim decía eso, pero las conclusiones deductivas son tautológicas. Hablamos de los argumentos, ¿no? Aquí vamos a estudiar un argumento que son dos premisas y una conclusión. Premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Si es verdadero o falso. La deducción estudia las conexiones entre estas proposiciones. Aquí tenemos la premisa 1. Todos los A son B. Todos los rubios son tontos. Todos los B son C. Todos los tontos no saben dónde se encuentran. Luego todos los rubios no saben dónde se encuentran. Perdón, por hablar de rubios. No quería buscar, pensé que éramos todos morenos. Entonces, vamos a establecer, tenemos un elemento A, un elemento B y un elemento C. La conclusión establece una unión entre los otros elementos. Si es verdadero, ¿no? Hay una conexión encadenada de un silogismo, grupo de los silogismos, por medio de la cúpula es. ¿Qué es? El A es algo, etcétera, ¿no? B es el término medio que permite la conexión. Y fue Frege a finales del siglo pasado, a ver dónde lo encuentro yo aquí. Sí, que hablaba de que las proposiciones se pueden tratar como una función matemática. Vamos a hacer un análisis para analizar proposiciones. Whitehead y Russell desarrollan el cálculo de predicados y utilizando la cópula es, ¿no? Y emplean símbolos por analogía. Por lo tanto, en la deducción vamos a ver un proceso mediante el cual unos enunciados se derivan de otros de manera formal por la aplicación de las reglas de deducción. Vamos a representar las proposiciones por letras PQRS y los operadores por símbolos. Operador lógico, un símbolo. Y, conjunción, disyunción, o A o B. Negación, el condicional si entonces y el bicondicional sí y solo sí. Si no hubiera paréntesis, el operador más fuerte es la negación. Y por último, el condicional, que es el más fuerte. Vamos a ver las reglas de inferencia. Permiten pasar de una proposición a otra. Vamos a ver la regla de simplificación, que dice que si las premisas son ciertas, se puede concluir si A, conjunción B, o sea, podemos concluir Q, ¿no? Por ejemplo, si estoy en la cama, vamos a ver, los ejemplos no están ahí. Hoy hace un buen día, P. Ayer hizo bastante aire. Simplificación. La regla de simplificación. Si las premisas son ciertas, entonces se puede concluir P y se puede concluir Q.
Y no me viene el ejemplo. Vale. Adjunción. Adjunción es suma, ¿no? Adjunción, que es esto para abajo. Sí, es y. Esto y lo otro. El primero era simplificación. Es suma. La adjunción. Y el orden es indiferente. Bueno, la doble negación. La doble negación. Si tenemos la premisa eres feo, la convertimos en doble negación. No es verdad que no seas feo. P. ¿Vale? Adición, suma, cierto, o sea, es incluyente. Si una premisa es cierta, la disyunción de esa premisa y otra cualquiera también lo es incluyente. Ah, vale, la adición es el o. Me iré al cine o a tomar un café. Bueno. ¿Vale? Vale, la 5. Las leyes conmutativas. Ojo, estamos con las reglas de inferencia, con las tablas, reglas de inferencia. Son 12 reglas de inferencia. Si queréis hablamos de alguna en concreto. Ahora vamos a ver la conmutativa, el modus ponendo ponens en un condicional. Como veis, vamos a ver primero, hemos visto negación, conjunción, disyunción, luego veremos el condicional y la bicondicional. La conmutativa, ya hablé de ella, el modus ponendo ponens, que es el condicional. Si se verifica el antecedente, se puede concluir el consecuente. Afirmando se afirma, tengo yo aquí. Modus ponendo ponens. ¿Dónde se afirma? Modus tollendo tollens es negando, ¿no? Si se niega el consecuente, hay que negar el antecedente. Y el modus tollendo ponens, entonces es cuando están unidas por la disyunción. Entonces, si se niega una de ellas, como es esto o lo otro, al negar una, la otra se puede cumplir. Voy a Mercadona o a Carrefour. En el condicional, modus ponendo ponen. Si llueve, entonces iré al cine. Y con el siguiente, con el tollendo tollens, con la negación. Si no he ido al cine, no ha llovido. ¿Vale? Y luego están el silogismo categórico, hipotético, disyuntivo, proposiciones condicionales y la regla de las premisas. Se puede introducir una premisa en cualquier momento de la deducción. Vale. Y luego está un método general que permite demostrar la validez de una. El conjunto de reglas no agota las inferencias. Se supone que con todas estas reglas, ya todo lo que podamos decirnos debería ir incluido ahí, pero no agota las inferencias, sino que hay las tablas de verdad. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Si sales a jugar, te ponen las zapatillas de deporte, sería la premisa 1. Si llevas las zapatillas de deporte, te pones el chándal, la premisa 2. Conclusión. Luego, si sales a jugar, te pones el chándal. Hemos unido A, si sales a jugar, te pones las zapatillas de deporte. Si A, entonces B. La segunda, si llevas las zapatillas de deporte, si B, entonces te pones el chándal, C. Y luego A, entonces C. Si sales a jugar, te pones el chándal. La primera premisa es A, B, flecha B. La segunda, B, C. Y la tercera, A, C. Es la forma matemática que querían estos de tratar el razonamiento deductivo. Vale. Otro ejemplo. Si eres socio de un club, no tienes que comprar las entradas. Premisa A. Manuel va al partido del domingo y es socio del club. En consecuencia, Manuel no tiene que comprar la entrada. Bueno.
Las tablas de verdad las tenemos aquí para la negación, donde el razonamiento es válido se encontrará en la línea en que las premisas y la conclusión sean verdaderas. Vemos aquí en la bicondicional una que todas son verdaderas, en el condicional también, en la disyunción también, pero en la negación no. Si P no Q, pues si P es verdadera, Q será falsa. Y al revés, si P es falso, la Q será verdadera. Pero las otras, toda la línea que contiene verdadera P, esto es conjunción y Q. La siguiente es P o Q, disyunción. El condicional va con una flecha y el bicondicional con doble flecha. Si y solo si se cumple A, entonces B. Pues estas son las tablas de verdad. Son, en este caso, un ejemplo de inferencia válida para el modus tollens-tollens. Y luego tenemos el modus tollens-tollens. Se puede dar la falacia de afirmación del consecuente. Es decir, si vamos a ponerlo con un ejemplo. Si llueve, entonces voy al cine. Si no voy al cine, entonces no ha llovido. Con un argumento inválido se da la falacia de afirmar el consecuente. No voy al cine, el consecuente. Si llueve es el antecedente, entonces voy al cine, el consecuente. Si afirmo, si voy al cine, entonces es que ha llovido. Bueno, en negativo, si no voy al cine, entonces es que no ha llovido. Con un argumento inválido, se denomina si llueve, cojo el paraguas. Como no cojo el paraguas, que no ha llovido. Que haya llovido. Lo que sí es verdad es que si llueve, cojo el paraguas. Pero no podemos afirmar el consecuente. A ver, que hay algo más claro. Bueno, el cálculo de predicados estábamos diciendo que es la forma para examinar la lógica de una proposición, ¿no? Donde vemos la estructura interna, lo descomponemos en términos y en predicados. Para los términos, la letra minúscula. Jaime es el término. Jaime es un estudiante, es el predicado. ¿Vale? Entonces lo veremos con más atención en el tema 4. Lo digo que es un poco, estamos haciendo como una presentación, ¿vale? Por supuesto que esto puede caer, es importante también. Hay que tener un poco claro. Hombre, ya miraremos preguntas de examen. No creo yo que sean tan, a la hora de preguntar, ¿qué tipo de cálculo de esto, de regla de inferencia es si voy al cine? No, o sea, quiero decir, no creo yo que vayan tan a saco, ¿no? Pero sí es importante. Entonces ahora vamos a pasar al inductivo, de fuerza del argumento. Y ya es una cuestión de grado, no es verdad o falsedad. Depende el inductivo del apoyo empírico que aporten las premisas. Hay dos problemas. El problema de la inducción es cómo podemos inducir cosas. O sea, la inducción es que se basa en la regularidad de los fenómenos observados para predecir otros. Muy bien. La probabilidad de las premisas y las conclusiones se llama epistémica. No sé si viene ahí. ¿Qué significa epistémica? Epistemología, el conocimiento. Depende de nuestro conocimiento. ¿Vale? La lógica inductiva estudia pruebas para medir la probabilidad y reglas para construir argumentos fuertes. Pero no hay acuerdo sobre la forma de hacerlo, ni siquiera hay una forma precisa de probabilidad inductiva. Por eso hablamos del problema de la inducción. La inducción se basa en el principio de que la naturaleza es regular. O sea, los hechos futuros serán como los pasados. ¿Vale? Pero esto no siempre es así. Hay casos
en que con pocas observaciones podemos extraer una ley general, y otros en los que por muchas observaciones que hagamos no hay garantías para generar. Vale, ahí está la cuestión. Pues bien, ya estoy perdiendo los papeles. A ver. Pues bien, ¿qué estábamos diciendo? Es que eso lo hemos hecho así. Podemos llegar a la conclusión. Bacon propuso unas tablas de investigación procediendo por exclusión y desestimación. Hoy procedemos por análisis de causalidad y de probabilidades. Hume propuso un conjunto de reglas desarrolladas por Mill. Son los métodos para determinar las causas necesarias y suficientes, o necesarias o suficientes, o las dos a la vez, o necesarias y suficientes. Por ejemplo, la presencia de oxígeno. La presencia de oxígeno es necesario para que haya fuego, ¿verdad? Pero no es suficiente. Entonces, nos falta información sobre posibles causas o presencia o ausencia de un determinado efecto, ¿no? Por eso, vamos a analizar, bueno, esto es lo que acabo de decir, el análisis de las causas y los efectos y las reglas de Hume desarrolladas por John Stuart Mill. Se trata de eso, buscar causas necesarias, causas suficientes y causas suficientes y necesarias. Cuando nos visita mi cuñado, mengua el coñac. Es suficiente, pero no es una causa necesaria para que mengue el coñac. ¿Vale? A ver, ejemplos más. Tener 3 lados es necesario para ser un triángulo. Causas necesarias. Sin embargo, bueno, ser un triángulo es suficiente para tener 3 lados. Pero tener 3 lados no es suficiente para ser un triángulo, porque puede estar abierto. Puede tener una cerca, tres vallas. Por lo tanto, ser triángulo no es necesario para tener 3 lados, pues puedo tener 3 lados de una figura no cerrada. O sea, hay causas necesarias y hay causas suficientes. Y luego habrá causas necesarias y suficientes a la vez. Vamos a ver el análisis de las causas y los efectos. Cuando buscamos producir el efecto, producir el fuego, hay que buscar las condiciones que son suficientes. No me sirve el oxígeno. El oxígeno es necesario, pero no es suficiente. Cuando se busca prevenir el efecto, basta con identificar las causas necesarias. Le quito el oxígeno al fuego y ya es una causa necesaria. Para quitarlo, las necesarias. Para producirlo, las suficientes. Vamos a ver los 6 principios de Skinner que rigen las condiciones necesarias y suficientes. Si A, una buena nota, es condición suficiente para el aprendizaje, entonces el aprendizaje, B, es condición necesaria para una buena nota. ¿Vale? Si A es suficiente para B, entonces B es necesario para A. Va jugando con esto. La segunda, si C es necesario para D, entonces D es suficiente para C. Si el oxígeno es necesario para la combustión, entonces la combustión es suficiente para que haya oxígeno. Lo siento que parezcan jeroglíficos, ¿no? Pero esta asignatura va un poco por ahí. Siguiente, la tercera. Si A es una condición suficiente para B, la ausencia de B es condición suficiente para la ausencia de A. ¿Vale? Un martillazo o un jarrón es suficiente para que se rompa. La ausencia de que se rompa es condición suficiente para que decir no le han dado un martillazo. Ha habido una ausencia de un martillazo, por ejemplo. La cuarta, si C es necesario para D, entonces la ausencia de D es necesaria para la ausencia de C. Parecen iguales, ¿no? Pero si es necesaria, entonces la ausencia es condición necesaria. ¿Ves? Aquí
Si es necesario estudiar para probar, entonces la ausencia de un aprobado es condición necesaria para decir que no has estudiado. 5. Si A es suficiente para B, entonces la ausencia de A es condición necesaria para la ausencia de B. Si la presencia prolongada de monóxido de carbono es suficiente para la muerte, la ausencia de monóxido de carbono es necesaria para la vida. Y la última, si C es necesario para D, la ausencia de C es condición suficiente para la ausencia de D. Si tener dinero es necesario para ir al cine, no tener dinero es suficiente para no ir al cine. Al final todo esto es relativo, porque se necesita conocer el universo de acontecimientos. Mill creó 5 métodos para guiar la búsqueda científica de regularidades. Consiste en clasificar en unas tablas las observaciones sobre la presencia o ausencia de las supuestas condiciones para la ocurrencia de un fenómeno para eliminar las circunstancias que no varían regularmente con el fenómeno observado. Tenemos la propiedad condicionada, que es el efecto que se quiere analizar, y la condicionante son las propiedades que son necesarias o suficientes de una propiedad condicionada. Y por lo tanto, vamos a verlo con un ejemplo. Se van eliminando las condiciones en base a dos principios. Una condición necesaria no puede estar ausente cuando está presente el efecto. El oxígeno no puede faltar cuando hay fuego. ¿Vale? Una condición suficiente del efecto no puede estar presente cuando no está el efecto. Le falta la condición suficiente. La chispa. Lo que sea, ¿no? Tenemos los métodos directos de concordancia. Lo mismo. Cualquier propiedad que esté ausente cuando el efecto está presente no es necesaria. ¿Vale? La propiedad C está presente, es necesaria porque está en todos. A ver, el ejemplo que teníamos, método inverso de concordancia. Una propiedad que está presente cuando el efecto está ausente no puede ser suficiente. Cuando el efecto, perdón, una propiedad que se encuentre presente cuando el efecto está ausente no es condición suficiente. El método de la diferencia de Mill se utiliza para identificar condiciones suficientes cuando las probabilidades condicionales se encuentran presentes en una condición determinada. Y el doble método de concordancia, concordancia directa e inversa de Mill. Vale, vamos al ejemplo. El método combinado, que combina el método directo y el método de la diferencia. En un hotel hay un huésped con intoxicación. Queremos averiguar cuál ha sido el alimento que pudo ocasionarlo. Se utiliza el método inverso de concordancia y reducir así la búsqueda a dos platos principales y a dos postres. Identificar la condición suficiente causa mediante la búsqueda en diferentes casos la ausencia de... El principio de eliminación que subyace en este método. Una propiedad que se encuentre presente cuando el fenómeno está ausente no es una condición suficiente del fenómeno. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué hacemos? Vamos a seleccionar los huéspedes que comieron en el hotel y no tuvieron síntomas. Ninguno ha sido intoxicado. ¿Qué comió el primero? No comió pescado, sí comió carne. No comió natillas, sí comió flan. Pues suponemos que ni el flan ni la carne tenían problemas, estaban contaminados. Ninguno comió pescado, ya es un poco así. Todos estos no tuvieron intoxicación. Este sí comió carne, también comió natillas y comió flan, pero no resultó intoxicado. El siguiente comió carne y natillas, pero no comió flan, sin intoxicación. Y este solo comió un flan. Por lo tanto, podemos interpretar que el plato que estaba en mal estado podía ser el pescado, ¿no? Porque los sanos, ninguno lo comió. Y el enfermo estaba enfermo, ¿no? Que lo podemos preguntar. Pero iban al hospital y ya tenía bastante conocimiento. Entonces, veis un poco cómo se hacen las inferencias con los métodos de Mill, etcétera, que hay que repasar un poco, incluso practicarlos, ¿no? Como va, seguramente la PEC va a ir del tema 2 y del tema 6, como el tema 6 es inductivo,
Del tema 2 cogeremos cosas de inducción. Me suena por relacionar, sin utilizar la lógica inductiva. Vamos a ver. ¿En qué podemos ver inferencias inductivas? ¿Para qué sirve todo esto? Categorización. ¿Qué es categorizar? Categorizar, decir a qué elemento pertenece mesas, muebles, etcétera. Categorizar. Comprobación de hipótesis, contraste de hipótesis, ¿vale? Diseños de investigación. Generalización y especialización. En el racionamiento causal, en la detección de contingencias, en el razonamiento probabilístico, solución de problemas, en la toma de decisiones, razonamiento analógico y en el aprendizaje. Casi todo lo vamos a ver aquí. Toma de decisiones, razonamiento analógico, razonamiento probabilístico, etc. Aquí vamos a tocar la inducción en varios temas. Pues bien, la investigación le interesa explicar los procesos inferenciales basados en la lógica, pero, ¿qué pasa? Que hay sesgos. Los humanos somos malos razonadores, tanto deductivo como inductivamente. Cometemos muchos errores sistemáticos. Los llamamos sesgos, errores sistemáticos. Es lo que vamos a tratar ahora. Para decir que hay unos errores hay que tener un criterio de cuál es el que razona bien, para comparar el que razona mal con el que razona bien, ¿no? Pues comparamos en el deductivo el rendimiento humano con la teoría de la lógica formal. La validez garantiza que no hay un estado posible de acontecimientos en lo que, siendo verdaderas las premisas, la conclusión sea falsa. ¿Vale? El deductivo. En el inductivo, el modelo normativo es el teorema de Bayes, que permite obtener la probabilidad de una conclusión ante todo el conjunto de posibles alternativas. Pero los humanos, el razonamiento, se desvía de forma sistemática de esas predicciones. O sea, tanto estudiar el razonamiento y ahora resulta que no razonamos como dicen que deberíamos de razonar. Que estamos mal hechos, que somos medio humanos, o hay un humano ideal que razona perfectamente y que no está aquí, está en Gamín, con aquel que se comunicaba con Gamínides. Discúlpenlos, pero bueno, en vez de decir, vale, lo normal es cometer errores, pero podríamos aprender a razonar correctamente, ¿no? Según la lógica formal. La lógica formal la han hecho humanos, no han venido de Ganímedes a decirnos cómo se razona normalmente. Pues bien, hay errores de distinto tipo. Errores formales o informales. Formales, los que violamos alguna regla de inferencia. Incondicional, pues eso, falacia, afirmación del consecuente. Los informales ya no dependen del argumento, sino de lo que estamos hablando, del contenido. ¿Por qué? Porque como lo interpreto, si rechazamos un argumento porque no estoy de acuerdo, todos los leones son tontos, pues no estoy de acuerdo. ¿Sabes? Algo que me afecte a mí personalmente, por eso es informal, es del contenido, no es de la forma de razonar. Es un error formal, no es informal. Tiene que ver con el uso que hacemos, la información, etcétera, ¿no? Vale, ¿qué tipos de sesgos o falacias hay de razonamiento? Se refiere a tendencias que son sistemáticas. Es decir, no es un error de que tú lo has cometido, sino que se produce sistemáticamente. Y hacen que los sujetos cometan errores al considerar factores que son irrelevantes para hacer inferencias. Según Evans, son sesgos de selección de la información, de confirmación, que busco confirmar tal, y de contenido y contexto. Están muy relacionados y a veces son difíciles identificarlos. Vamos a ver también otra división, formal, informal, estos de Evans. Aquí externos, por factores externos, son aspectos de la información que son irrelevantes para el razonamiento y están vinculados con el impacto que forma la propia presentación de la información. Es decir, la información me la presenta una modelo súper atractiva, un gran doctor, no sé, ya me dejo llevar, ya no escucho lo que dice, sino por cosas irrelevantes para el razonamiento.
Y por otro lado, por factores internos, que es la propia restricción estructural de mi sistema o la tendencia que tiene mi sistema a buscar, a tener en cuenta el conocimiento particular o su sistema de creencias. ¿Vale? Querido por factores internos. Ahora veremos unos ejemplos. ¿Vale? Factores externos. Selección de la información. Somos procesadores de información. Tenemos limitaciones cognitivas, sí. Capacidad de memoria, recursos de procesamiento limitado. Y no podemos procesar gran cantidad de información en su totalidad. Hombre, como ahora han hecho ordenadores y pueden compararnos con un ordenador que procesa no sé cuántos miles de bytes por segundo, tenemos que seleccionar lo relevante y resolver la situación. Como nos comparamos con una máquina de procesamiento, el ser humano no llega a un nivel de eficacia, ¿no? Sin embargo, la selección también nos puede conducir a errores si son sistemáticos, los llamaremos sesgos. Errores debido a factores externos, información prominente, saliente, compra, esto es lo más importante, los anuncios publicitarios, aspectos de la información que sobresalen sobre los demás, que no sean importantes. Aquí veremos las cosas que se utilizan en publicidad para que tú compres, para que no razones, para que consumas lo que te están poniendo. Pues ellos tienen razón siempre, ¿no? Vale, información prominente, información llamativa, ya sea por un presentador, por el color que tiene, ¿no? Recurrir a los números a la tradición. El 90% de las personas consumen esto, etcétera, ¿no? El hecho de la mayoría consuma o suma una postura, porque tradicionalmente se ha ocurrido así, influye sobre los sujetos sin que estos consideren la validez o fuerza de los argumentos. No sabemos cómo, pero eso influye. Por el interés emocional que tiene, porque los datos son muy concretos, porque el carácter vívido de la información. Le vi que me lo contó tan real, la proximidad en el tiempo, en el espacio, son aspectos relevantes para la información y el argumento, o por su familiaridad. Oye, me lo contó una persona que Manolito no me va a engañar, entonces nos dejamos llevar, ¿no? Seguimos. Seguimos con los factores externos. Fuentes, es un argumento ad hominem. Fuente de la que proviene la información. El argumentum ad hominem puede ser a favor y en contra, ¿eh? Si es un prestigio en la materia, es un argumento a favor. El argumento ad hominem también es en contra. Es decir, mira, si es que no tiene donde caerse muerto, que va a tener verdad ¿Entiendes? Puede ser en positivo y negativo. Concedemos importancia a la fuente de información, independientemente de lo que diga. Aceptamos o rechazamos determinada información en función de los méritos otorgados a la fuente y la simpatía con la persona o la institución. La autoridad también es externo. Hay doctor, ¿por qué en los anuncios de dentífricos siempre hay un señor médico con su bata diciendo que es lo mejor para mi salud? Ese dentífrico. Pero un argumento defendido por una fuente de credibilidad baja no hace tampoco que el argumento sea inválido, y tampoco a la inversa. Ni credibilidad alta hace que el argumento sea válido, ni al revés. Ni defenderlo alguien que pasaba por la calle hace que sea. Otro, externo. La propia estructura sintáctica del problema. Por ejemplo, los silogismos categóricos, ya los veremos en el tema 4, 5 o así. Estudiaremos el efecto atmósfera. Es decir, que la cantidad, o sea, si es particular, la conclusión será particular. Y si es negativa, la conclusión será negativa. Quiero decir, un efecto atmósfera que produce las premisas y en la conclusión, ¿no? El sesgo de la figura del silogismo. El grado de dificultad y el tipo de conclusión depende de la posición del término medio en cada premisa. En el tema 4 veremos esto, silogismos categóricos, ¿vale? Son deductivos. Sesgo de emparejamiento. Tenemos la tarea de Watson famosa, que también la veremos. ¿En qué tema? No me acuerdo en qué tema. Es decir, te pongo 4 tarjetas, te pongo 2 tarjetas. Por un lado hay una vocal y por otro un número.
La consigna es, si en una tarjeta hay una E, una vocal, por una cara, entonces por la otra cara tendrá que tener un número par. Dime qué o cuáles tarjetas tienes que levantar para falsear, para demostrar, para falsear la regla. Trabajamos con la falsación. No para comprobarla, dice vocal y 4. No, todo lo contrario. La mayoría de la gente hace un sesgo de confirmación. Lo que le digan en la norma. Por una cara hay una E vocal y por otra un número par. Tú levantas la vocal y un número par. Pero con eso no falsea. Puede ser falsa, puede ser que detrás del 7 no haya una consonante, haya una vocal. Se trata de... Sí, son juegos de psicología. Entonces, Watson, este sesgo, lo interpretó como un sesgo a la confirmación de aquello que venía en la regla. Por eso se llama sesgo de confirmación. Sin embargo, Evans y Lin dicen que este sesgo es el emparejamiento, porque el mismo problema con términos negativos tuvieron los mismos resultados. Si por un lado hay una P, por la otra no hay un 4. O sea, con términos negativos, para ver si era todo afirmativo. Bien. Este sesgo revela que la importancia que tienen los términos expresados en el condicional, lo que me están diciendo en la consigna, y las dificultades que tienen los sujetos con la negación lógica, lingüística, tenemos preferencia por el procesamiento de información positiva. Eso ya lo he visto más difícil. Nos cuesta la negativa, incluso en las palabras tabú. O sea, quiero decir, nos quedamos como aparalizados con la tabú o algo que nos choca. Pasamos de los externos a los factores internos. La restricción estructural de mi sistema. El propio sistema de procesamiento de la información ya impone una restricción, la limitación asociada a la cantidad de información que puedo procesar. Cuando hay mucha información, el sistema se sobrecarga y la posibilidad de error aumenta. Otro factor interno es la disponibilidad y accesibilidad. Es un factor interno. Lo tengo disponible. He pensado hace poco en ello. Entonces está disponible. Hace poco me lo contaron o hace mucho. La selección adecuada de la información depende de que ésta se encuentre disponible. La disponibilidad es facilidad con la que puedo recuperar determinada información. Lo llamamos recencia. Si hace poco, es reciente. La recuperaré fácilmente. Fue escrita por Texto y Kahneman, ya hablaremos con estos dos señores, trabajaron mucho, para los juicios en los que se pide estimación de frecuencia. Para recuperar información y organizarla, la información almacenada, hay restricciones cognitivas que pueden dar lugar a los sesgos. Por ejemplo, facilidad de recuperación en función de cómo la tengo organizada. Es decir, cuando me estudié o me leí algo, lo estudié organizadamente o lo tengo ahí medio de mala manera. Familiaridad. El mes familiar, las expectativas, es decir, o la primacía, la urgencia, la cercanía de la información que me han presentado. De poco, de mucho, eso todo influye y provoca restricciones internas. También se debe, aquí tenemos el experimento de Terz y Kahneman, es valorada como más frecuente la K en primer lugar, pero normalmente es que las Ks en las palabras vayan hacia el medio de la palabra, no en primer lugar. Y también es más fácil cuando en los programas estos de televisión, de pasapalabra y tal, cuando te dan el inicio de la palabra es más fácil cuando te dan muchas letras. Comprobado. La ya parece que la dificultad no está en la palabra, sino en las letras que te dan. Bueno. Esto, la disponibilidad o la accesibilidad tiene que ver. Los sujetos valoran como más frecuentes los nombres de los famosos que los nombres más comunes, en este caso en España, Antonio, Manolio, etc. Y decían que eran más fáciles de recordar y al poder recuperarlo en mayor número, Shakira, Cristiano, Leticia, consideraban que eran los más frecuentes. Como a mí me viene a la cabeza, pues, bueno. O también la disponibilidad. Si yo te propongo una hipótesis irrelevante,
antes induces, haces que el sujeto lo tome en consideración. Igual. Por ejemplo, se describe un patrón de síntomas asociados al diagnóstico y se presenta un caso donde el patrón es irrelevante. Los sujetos se dejan influenciar por el patrón de las expectativas que generó la información previa, presentada previa, pero también en medicina es importante. Toman decisiones vitales. Por ejemplo, la disponibilidad o accesibilidad. Aquí hay un ejemplo, hay un caso de los taxis, ¿no? Le decimos al sujeto que se dispone de la información, pero no es una garantía de que se seleccione, ¿no? Estábamos diciendo al sujeto que pues en Barcelona el 85% de los taxis son azules y negros, como son, y hay un 15% de taxis verdes. Pero como me presentan la información más accesible, hace que el sujeto que responda que seguramente el que tuvo el accidente fue un taxi verde, aunque es menos probable que eso ocurra. La mayoría de los sujetos consideraban que el responsable del accidente había sido un taxi verde. Sin embargo, con los datos presentados, la probabilidad, según el teorema de Bayes, era mayor para el taxi azul. Por lo tanto, a pesar de haber presentado la información relevante, los sujetos se fiaban más del testigo que de los datos. La información que daba alguien, que se supone que estaba allí, bueno, hay que leer el ejemplo. Y la relevancia, es decir, la información no solo tiene que estar disponible, tiene que ser relevante, ¿no? El rendimiento mejora en las tareas cuando se establecen relaciones de causa-efecto, causales, ¿no? Por ejemplo, si dijera que el número de taxis es igual y el 85% de los taxis que tiene el accidente son azules, entonces los sujetos se fijan en las probabilidades a priori a la hora de dar su respuesta. O sea, qué cosa es relevante o no. Y las creencias. Las creencias provocan sesgos, es decir, conocimiento propio o lo que yo creo, y hacemos razonamiento a favor de nuestras creencias. Se da más importancia a la evidencia a favor, en consonancia con nuestra creencia, solemos ignorar o minimizar aquello que las contradice. Y tenemos tendencia a buscar explicaciones, a aceptarlas más favorablemente cuando están en consonancia con nuestras creencias, sin considerar objetivamente los datos que las apoyan, sin que haya, tomamos conclusiones precipitadas. Sesgo de confirmación. Tendencia a buscar información que es consistente con nuestro sistema de creencias. No buscamos falsar la hipótesis, que se ponga no como nos respuesta. Ya hemos visto que nos cuesta más las frases con negación. En general se persiguen las estrategias que confirman y no las que falsean. Somos malos razonadores, exactamente. Lo acabo de decir. No aprendes nunca. Vale. Evans dice que puede deberse a una restricción del sistema que se centra en procesar información positiva y no tendencia a la confirmación. Por eso dice que entre este sesgo de confirmación dice que hay dificultades para procesar información negativa. Pero hay otros que indican, bueno, indica que hay cierta sensibilidad ante información que falsea sus hipótesis cuando se presenta expresamente. Contenido y contexto. Ya tenemos que ir terminando. Contenido y contexto. A ver, sí, el contexto, contenido abstracto más difícil, conocido, o sea, contenido y contexto de los problemas influyen igualmente. Espera, a ver. Por contexto tenemos el escenario en el que se sitúa el problema de razonamiento. El contenido, ¿cómo utilizamos el contenido cuando estamos haciendo investigación?
uso de instrucciones y descripciones verbales o escritas que acompañan el problema. Por ejemplo, tienes que ponerle a un sujeto, tienes que decirle, bueno, pues ponerle en el contexto para que luego, decir la presentación, aparecerán unas preguntas y tienes que imaginarte que eres sujeto, activo, etcétera, ¿no? Y el contenido familiar puede facilitar el rendimiento o puede sesgarla. Por eso Gauss trabajaba en memoria, ¿os acordáis? Con sílabas sin sentido, para que el contenido familiar no provocara una respuesta más rápida porque conoces mucho términos o una más lenta porque vale, bueno, estamos terminando, quedan 2 minutos, si no me dejáis fumar. El contenido y el contexto. Efecto atmósfera. Estamos con el contenido del contexto, hablamos del efecto atmósfera, es decir, cuando las premisas contienen al menos una particular, todos los A son B. Imaginaos que pone, algún A son B, todos los C son B, luego algún C son A, etc. O sea, cuando hay una premisa particular, la conclusión es también particular, en caso contrario, universal. Cuando es negativa la conclusión es negativa. Si hay una negación en la conclusión es negativa. En caso contrario, afirmativa. El efecto atmósfera. Todos los psicólogos son seres vivos, todos los médicos son seres vivos, luego todos los médicos son psicólogos. Pues no. Cuando la conclusión, contenido y contexto, está a favor o en contra del sistema de creencias del sujeto, esto lo consideran válido o no, respectivamente. Entonces, entre el sesgo de confirmación y el de creencias previas hay una estrecha relación, que van en dirección opuesta. El de confirmación dice que la búsqueda de evidencia para confirmar el de creencias previas evalúa la evidencia sesgándola hacia la conclusión que sea congruente con estas creencias. Según el modelo de escrutinio selectivo de Evans, ¿dónde veíamos esto? Los sujetos parecen examinar la conclusión, si esta es plausible, entonces la aceptan, sin analizar la validez de la que también es el contenido. Digamos, si la conclusión estoy de acuerdo con ella, pues ya lo otro me parece bien. Que somos malos razonadores, somos más errores. Yo no sé cómo en vez de a Trump no pusieron a ET en la Casa Blanca. Estará más cerca de la verdad, razonará mejor. Bueno. Vale, lo vamos a dejar aquí. Sesgo del dominio. Resumiendo. Los sesgos es la consecuencia de la restricción o limitación del propio sistema. Y tenemos un sistema muy eficaz y adaptado al medio. Pero Simon dice que en pocas ocasiones el sistema de procesamiento cuenta con la estrategia exacta para resolver el problema que tiene delante y debe aproximarse a la solución por medio del principio de racionalidad restringida. Ah, claro. Esta teoría, el principio de racionalidad restringida. Que sí, que también lo estudiaremos. El concepto de racionalidad. Pues creo que va aquí. Si voy de las 71 y dura 100, es muy raro. ¿Pero quién ha hecho este PowerPoint? ¿Ves? Aquí está el concepto de racionalidad restringida, que muy lejos no podía estar. Es de Chomsky, claro, enfoque sintáctico. Dice que la distinción entre competencia y actuación. Tenemos una racionalidad restringida porque somos muy competentes, pero cometemos errores de actuación. ¿Vale? Chomsky decía que todos conocemos universalmente la gramática. Tenemos una buena competencia y nos cometemos errores en el lenguaje, en la actuación. Tiene que ver con eso. ¿Vale? Chomsky decía que en la genes tenemos facultad del lenguaje,
que son reglas universales, la gramática universal de Chomsky, y específicos de la especie humana. Este conjunto de reglas, la gramática universal, es la competencia lingüística, y cuando ésta se manifiesta externamente, es la actuación lingüística. No digamos. Bueno, si queréis, el próximo día le damos un último final a estas diapositivas, el concepto de racionalidad y tal. Y